Buenos días a todos, les decimos este sábado por la mañana. Espero que estén en paz en sus hogares, reciban bendiciones y saludos de nuestros pastores, a José Amparán y Conchita Amparán. Gracias a Dios por nuestros pastores. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero se va minorando esto. Sabemos que pronto nos vamos a estar reuniendo como familia, como iglesia aquí en este edificio. Sabemos que en la vida pasamos pruebas, pasamos luchas, pasamos crisis, quizás escasez, pero el Señor quiere que estemos conscientes de que si Él venció al mundo y si Jesucristo vive en tu corazón, pues nosotros podemos vencer al mundo. La situación, así como nos hablaba nuestro pastor ayer viernes, ¿qué hacemos respecto al problema, a la dificultad, a lo que está aconteciendo? Sabemos que hoy el día el mundo está de cabeza, si se puede decir, porque ha ascendido tanta ansiedad en la gente y es un problema muy grande, la ansiedad en nuestras vidas. Pero así como dijo nuestro pastor ayer, y está similar el mensaje que traemos hoy, donde dice que ¿cuál es la diferencia de aquella persona que conoce a Jesús y aquella que no lo conoce? Aquella persona que verdaderamente tiene una relación con Cristo y aquella que prácticamente no tiene esperanza. Vamos a leer una escritura. Yo a este tema le pusimos: si tú te distraes, no tendrás paz en tu vida. Amén. Y vamos a leer esta escritura que está en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos, como tu cuerpo, como tu iglesia, refugiarnos, Padre Santo, Señor, en tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra nos trae paz, nos trae palabra de vida eterna y es medicina a nuestros huesos, Padre Santo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y que toda ansiedad, Señor, la volquemos a ti, sabiendo que tú tienes cuidado y conoces nuestra necesidad. A ti sea la honra y la gloria, Padre Santo, Señor. Te damos gracias. Amén. La ansiedad es un problema hoy en las vidas. Anteriormente, obviamente, si no teníamos problemas o necesidad, esta situación que estamos viviendo produce en el ser humano una ansiedad tremenda. La ansiedad nos lleva a una preocupación. Es bueno preocuparse, pero sabemos que la preocupación también nos lleva a enfermarnos. Por ejemplo, si nosotros nos podemos preocupar si nuestros hijos se enferman de repente o hay un accidente, una noticia que nos llega de repente, es una preocupación, pero nosotros como hijos sabemos cómo reaccionar a esa situación. La preocupación, por ejemplo, Pablo se preocupaba, por ejemplo, de las personas, de los cristianos, de los hermanos en la iglesia en Gálatas. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo un mensaje torcido por los hermanos que estaban en Corintios cuando había mucho problema y situaciones de indiferencia entre los hermanos. Es buena esa preocupación, pero la preocupación muchas de las veces también puede llevarnos a un pecado donde nos afanamos. El Señor nos dice en Mateo que después de que está predicando en el sermón del monte, que no nos afanemos. 1, 2 y 3 veces nos dice que no nos afanemos. Y Él nos pone el ejemplo, los pajaritos. Yo le pregunto a usted si algún día usted ha visto un pajarito preocupado por la mañana. Yo le pregunto si usted ha visto un pajarito deprimido por la mañana. No hemos visto un pajarito deprimido o que tenga necesidad de que alguien le lleve de comer. Sabemos que el Señor conoce nuestras necesidades y muchas de las veces, obviamente, la gente como hijos de Dios, a veces nos preocupamos o nos centramos en esa ansiedad donde nos preocupamos como el gentil, como el mundano, que qué vamos a hacer, qué vamos a vestir, qué vamos a comer, qué va a acontecer en un futuro, y eso nos puede llenar a nosotros de una ansiedad tremenda que nos reduce la habilidad de nosotros servirle al Señor, reduce nuestra capacidad de escuchar su voz. A veces la ansiedad nos lleva a tomar decisiones insatisfechas en nuestras vidas. La ansiedad nos lleva a hacer decisiones insensatas y que nos lleva a un fracaso. Muchas de las veces la ansiedad nos enferma. Hoy en día la gente se preocupa y se pone nerviosa en 30, 15, 20 segundos. Nomás escucha una noticia, por ejemplo, decía un amigo, oye, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como hispanos somos súper carnívoros. ¿Qué vamos a hacer si las plantas de carne se cierran?
Y bueno, pues hay vegetales, hay otras cosas, hay pescado, pero la gente en el mundo piensa en lo carnal. Cuando nosotros caminamos en la carne y no en el espíritu, entonces es cuando llega esa ansiedad a nuestras vidas, esa preocupación. La ansiedad nos lleva a tratar mal a la gente también. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo lo que el Espíritu del Señor ha puesto en nosotros, porque sabemos que nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino un espíritu del Señor, para que sepamos las cosas que nosotros como iglesia hemos recibido. La ansiedad es un problema, y dicen que en estos días ha ascendido a más del 120% en las familias, donde trae una disensión, donde trae un pleito, donde trae divorcios. Y estamos ansiosos, y eso nos quita el sueño en la noche también. Estamos ansiosos de saber qué va a pasar. Mucha gente dice que hay 26, 27 millones de personas que perdieron en toda la nación su trabajo. Gloria a Dios por los que tenemos trabajo. Gloria a Dios por aquellos que en la iglesia, mi hermano, que lo han perseverado, los patrones. Donde quiera que nosotros estemos, ahí está la presencia de Dios, y nosotros somos bendición para aquellas personas que entran en ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo contrarrestar todo aquello que el enemigo, porque sabemos que este mundo, escuche bien, está bajo el maligno. Pero ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si nosotros creemos que nuestro Señor y nuestro Salvador, Él está consciente, Él dice en su palabra, Él ya conoce nuestras necesidades. Él está consciente de todo eso, de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir. ¿No es más la vida y el cuerpo que la vestimenta y la comida? Ciertamente. Así como nosotros, si nos podemos debilitar de alguna forma físicamente en no estar comiendo, nos podemos fortalecer en el poder, como dijo Pablo, que nos lleva de triunfo en triunfo. Y es ahí la diferencia, escuche bien, de aquellos que no conocen del Señor. La ansiedad trae consecuencias negativas. La ansiedad nos hace que nos apartemos de Dios. La ansiedad, escuche bien, nos lleva a un distanciamiento, a una distracción. Y como hay una distracción, entonces no podemos tener paz en nuestros corazones. Por eso le dije al principio en el tema, si nosotros nos distraemos como hermanos, como hijos de Dios, entonces no habrá paz en tu vida, no habrá paz en tu corazón, no habrá paz en tu hogar, no habrá paz en cualquier cosa que nosotros queramos hacer, no habrá paz. ¿Por qué? Porque es un distanciamiento. Me acuerdo, escuche bien esto, en nuestras vidas, ciertamente que, como decíamos ayer, las oportunidades, las dificultades y los problemas, mucha gente lo ve como una oportunidad. Pablo, obviamente, en lugar de mirar una dificultad, él miraba una oportunidad. Se nos mencionó ayer, por ejemplo, que cuando él lo mandaron a la cárcel, él estaba predicando y cantando alabanzas, e inclusive llevó a una familia a la salvación. Cuando lo encerraban, él estaba tranquilo. Hace poquito, la semana pasada, uno de los días que yo descansé, le dije a mi esposa, yo te llevo al trabajo. Gloria a Dios, mi esposa ya tiene 6 meses de embarazo, nos estamos gozando. Y le digo, yo te llevo al trabajo, ve, y luego yo voy por ti, no te preocupes. Entonces, al llegar a la camioneta, quise meter la llave en el lock ahí, y no entraba la llave, pero veía que alrededor de la chapita estaba todo rayado. Entonces me asomé y había un desarmador quebrado adentro de la chapa de la troca. Y dije, wow. Y como a nosotros abrimos la troca con la llave porque el control estaba abajo de baterías, pues la decidida lo dejamos así. Entonces pensé, dije, Señor, ojalá que hayan abierto la troca y no la haya, si de otro modo va a salir más caro esto. Pero entonces abrí la troca y sonó la alarma. Le dije, gloria a Dios, la dejaron abierta. Pues no se llevaron nada, simplemente quizás se asustaron las personas. Pues yo tranquilo y relajado, ¿verdad? Y dije, bueno, pues vamos a ir a arreglar la troca. Y le hablé a los amigos. Y me dice un amigo, me dice, no te preocupes, yo te conecto ahorita con un especialista. Y fuimos con el amigo. Pues mire que fue de bendición. ¿Por qué? Porque en esa hora que el muchacho estaba arreglando la troca, sabemos que como hijos de Dios, como cristianos, hay un propósito.
Y yo no me iba a quedar ahí media hora, 45 minutos callado, sabiendo que hay un mensaje del Señor que hay que dar a este muchacho. Y empezamos a compartir. El muchacho fue de gran gozo porque el muchacho tenía gran necesidad. Le hablé del plan de salvación y le dije, dame tu teléfono porque quiero regalarte una Biblia. Eso estaba muy abierto el Señor. Me regresé a mi casa contento compartiendo con mi esposa. Nosotros quizás, si no vivimos en el poder del Señor, en el Espíritu, entonces yo me hubiera chicopalado. Digo, wow, me llevé $300, $350 en la bolsa porque dije, esto va a costar la chapa, la alarma, etcétera, etcétera. Déjame decirte, $120 me cobraron. ¿Me das cuenta? Y obviamente sobró para bendecir al muchacho. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Entonces los problemas y las dificultades depende de la relación que tú tienes con Cristo. Es así como vas a tomar el problema. Si tú te vas a alterar, si tú te vas a alevestar, o qué es lo que vas a hacer tú en medio del problema o en medio de la tormenta. Recordamos a Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro cuando el Señor estaba despidiendo a la multitud y le dijo a Pedro, vete a la otra ribera y allá los miro? Mientras el Señor se fue a orar, a pasar tiempo con el Señor. Mira, hay mucho que tenemos que aprender del Señor. Aunque Él estaba muy ocupado, aunque Él todo su día saturado, haciendo lo que tenía que hacer porque lo que le mandó el Padre, siempre tenía tiempo para estar con su Padre a solas. Siempre tenía tiempo para estar, para orar, porque Él sabía que tenía que fortalecerse y estar en el poder. Siempre tenía tiempo para el Señor. Y es algo que nosotros, aun cuando nuestra vida esté ocupada o saturada de tantas cosas, tenemos que buscar tiempo a solas con el Señor. Mucha gente quiere estar sola, pero cuando sabemos que estamos con el Señor, no estamos solos. Y necesitamos nosotros como cristianos, hoy en día, más que nunca, buscar del Señor. Pedro, obviamente el Señor los mandó, los puso a prueba. Dice que a la tercera vigilia que se habla de 3 a 6 de la mañana, entonces se levantó un viento fuerte y las olas como de 10, 15, yo no sé, 15 pies, no sabemos. Hombres con experiencia en el mar, ellos sabían cómo trabajar el barco. Pero se llenaron de miedo y de temor sabiendo que se iban a perecer. Pero el Señor dice en la Escritura, en uno de los evangelios, que el Señor los estaba viendo y cómo se estaban fatigando, cómo ellos estaban luchando contra el viento, contra la corriente, para poder salvar la barca y sus vidas. Pero el Señor los miraba. Y se aparece el Señor pensando ellos que es un fantasma caminando sobre las olas. Y se asustaron y les dio mucho miedo. Pero Pedro mirando al Señor diciendo, el Señor les dijo, no temas que yo soy. Ellos reconocieron que era el Señor. Entonces Pedro quería confirmar, saber si era el Señor. En medio de esa tormenta le dice que le pidiera que fuera a él. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya contigo, hacia ti, para ir hacia ti. Entonces dice que Pedro, el Señor le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar. Pedro experimentó el gran poder del Señor. Nadie más caminó sobre el agua más que Pedro y Jesús. Imagínate Pedro caminando en el agua en medio de esa tempestad. Yo imagino a los discípulos mirando ahí, Pedro, te vas a morir, te vas a hundir. Pero él va directo al Señor. Pero el problema aquí que nos pasa como a Pedro hoy en día, a todo ser humano, especialmente al cristiano, que quitamos los ojos de Jesús. Cuando te acabo de leer, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Y Pedro se quitó, se distrajo. ¿Por qué? Porque miró las olas. Quizás nosotros lo hubiéramos hecho también. Quizás nos estuviéramos murando de miedo. Yo sé, usted se ha visto los barcos, como las olas tan grandes, son como juguetitos los barcos en medio del mar. Ahora imagínese la tripulación de Pedro y sus discípulos, con miedo. Pero como miró Pedro, el viento y las olas, entonces quitó la mirada de Jesús. Y eso es lo que está pasando hoy en día, como mucho cristiano. Quitamos la mirada del Señor y nos empezamos a hundir. Le trajo estragos a su vida, se le quitó la paz. Pero el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Y es así cuando nosotros nos llega la tormenta, el problema, nosotros dudamos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas o acerca del problema. Esta es la confianza que hemos tenido del Señor. Escuche bien esto. Si nosotros, todos aquellos que le hemos servido al Señor en otros tiempo pasado, y que el Señor ha suplido nuestra necesidad, aun cuando pasemos, como decía nuestro pastor ayer, pasamos muchas luchas y tribulaciones,
El Señor está con nosotros. Tiene usted para escoger, o está buscando el mundo a ver qué le acontece, o va a buscar y va a poner los ojos en nuestro Señor Jesús para que Él nos pueda ayudar. Pedro dudó y se empezó a caer. Hoy en día, escúchame bien, ¿qué pasó con Pedro? Se desconectó, se distrajo. Hoy el mundo nos ofrece tanta distracción, mi hermano. Estaba leyendo que tú necesitas 1000 años, escucha bien esto, 1000 años para que tú puedas mirar todos los videos de YouTube. 1000 años de tu vida. Satanás tiene suficiente material para que nos podamos distraer. Y cualquier cosita en el mundo nos distrae. De repente, por ejemplo, si un día estabas orando 1 hora, 2 horas, ahora pasas 3 o 4 horas en el Facebook, distraído. Y es algo que insignificante puede llegar a tu vida. Recordemos que Satanás es como un ángel de luz. Y yo lo he vivido, escúchame bien esto, porque no estamos exentos. Los hijos de Dios también están puestos a ser tentados. Yo empiezo a mirar un video. Me gusta mirar esos, usted sabe, esos trasclavos, esas máquinas, mega estructuras, mega camiones, aquellas trailers que traen, parecen 100 pies y traen como 200 llantas y traen un Caterpillar o un trascabo grandote, una máquina, llantas como de 10 pies, usted los ha visto. Y me gusta ver por qué, porque por los errores de la gente suceden accidentes en las compañías muy costosos. Entonces yo empiezo a mirar y digo, wow, 11 minutos. Pues lo empiezo a mirar, 11 minutos. Y de repente pasa otro. Entonces ya pasaron 22, 23 minutos. Y cuando menos lo esperas, ya estás enganchado. Mucho cuidado con eso. Como dijo nuestro pastor ayer, oye, quejándose. Mira, espero que en la iglesia cristiana, en la iglesia misionera del camino, no se estén quejando y criticando a la gente. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos reuniendo. Pero para eso Satanás usa el Facebook también, para criticar, para hacer comentarios, para herir a la gente. Y acuérdese que si nosotros no ponemos la mirada en Jesús, pues malditos somos. ¿Por qué? Porque la empezamos a poner en la mirada del hombre. Y mucho cuidado. Pero yo quiero leerte una historia rapidito también. Pedro se desenfocó, se quitó de los ojos de Jesús y hubo un gran problema. Se hundió. Y hoy en día, déjame decirte, mi hermano, mucho cristiano que se está enfriando hoy en día, o va a buscar del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos en realidad buscar el Espíritu Santo para ser guiados. Pedro se hundió, pero aún así cuando se estaba hundiendo le dijo, Señor, sálvame. Esa es la actitud que tú debes de tener. Si tú te estás hundiendo, te estás distrayendo, te estás desenfocando, ¿por qué es lo que usa Satanás? El desenfoque, que tú atiendas a otras cosas y quitas la mirada del Señor Jesús. Él mismo buscó al Señor Jesús aun cuando se estaba hundiendo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú te estás distanciando, si tú te estás desenfocando del propósito de Dios, entonces hay que buscar al Señor, hay que humillarnos y extender nuestra mano para que Él nos pueda rescatar. Amén. Pablo, escuche bien, Pedro estaba en una tormenta. Pero ahora yo quiero leerte un poquito de Pablo y vamos a ver un poquito la diferencia, que qué es lo que hace una persona cuando tiene paz en su corazón, cuando es obediente a la palabra de Dios, cuando es sensible a la voz de Dios para obedecer. Y vamos a leer allí en Hechos 27, es una historia tremenda donde cada vez que la leo nos edifica tremendamente. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho. Pablo fue encarcelado y fue embarcado en una tripulación de 276 personas, había bastantes presos ahí. Entonces el Señor le había dicho que fuera a Roma a testificar, así como lo había hecho en Jerusalén. Entonces Pablo, vamos a leer el 27-21 dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche
ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo les dijo que no zarparan, pero aquel centurión, como tenía a un jefe, a un capitán, le hizo más caso al capitán, porque saber que le iba a pagar o iba a haber negocio en lugar que a un fanático religioso, por decirlo así. Muchas de las veces nosotros podemos compartir un mensaje aquí o en la calle y la gente que te juzga del ojo o no sabe lo que estás haciendo, pero nosotros sabemos lo que estamos diciendo y lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque conocemos, así como Pablo, el Señor estuvo conmigo y me confirmó que íbamos a estar bien. Donde estaba Pablo, dentro de la barca había bendición, iban a estar tranquilos, nadie iba a perecer. Pero resulta que la barca, escucha bien, viene una tempestad tremenda, igual o peor como la de Pedro, sabiendo que la barca, tanto como los que estaban ahí, iban a perecer. Pero Pablo bien tranquilo. Mira la diferencia de saber que si el Señor ya le había dicho anteriormente, tú vas a ir a predicar y a testificar en Roma, él estaba consciente. Él sabía que si el Señor iba a cumplir su propósito en él iba a estar tranquilo allí en la barca. Él no se desesperó, él no se estaba agüitado. Es más, dijo que ya no habían comido. Vamos a comer, más adelante vamos a leer cómo él estaba tranquilo comiendo pan. Oye, ¿quién en medio de una tempestad, en un problema, en una situación de perecer, todos estaban atormentados en pánico, sabiendo que Pablo estaba comiendo pan? Y así, cuando nosotros como hijos de Dios, cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, tenemos paz en el Señor, porque Él dice que Él guardará nuestro pensamiento, nuestro corazón en la paz de Cristo. Y si tu pensamiento, dice que Él guardará en completa paz, cuyo pensamiento está en el Señor, porque en Él ha confiado. Nosotros podemos estar confiados del Señor. El día que temo, dice el Salmo, en Él confío. Encamina Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero a veces la gente se jacta del día de mañana, cuando no sabemos qué va a acontecer. Cuando el Señor nos dice en Santiago, si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, si vamos a hacer negocio, vamos a traficar, si Dios quiere, haremos esto y aquello. Pablo estaba tranquilo en la tormenta, en la barca, sabiendo que se iba a perecer el barco. Pero mira qué dice más adelante. El 20. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hoy en día así está la gente. Anteriormente los tripulantes, los navegantes usaban las estrellas y el sol para guiarse, pero dice que no había estrellas, no había sol. El Señor los mandó a oscuras. ¡Qué miedo! Y dice, mira más adelante donde dice, temiendo dar en los escollos, que son las rocas, echaron contra anclas por la popa, ansiaban que se hiciese de día. ¿Cuántos hoy en día, escucha bien, cuántos hoy en día desean, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando tú estás en el problema, en una situación difícil, en una tormenta, en una angustia, tú deseas rápidamente que pase el problema. Ciertamente todos deseamos eso. Estos tripulantes deseaban que amaneciera, se les hacía eterno, mi hermano. No sabían dónde estaban, en medio de la mar, sin sol, sin estrellas. Muchas de las veces hoy en día, escúchame bien, se le está apagando la luz a las personas. Y tú como cristiano tienes que encender esa luz, porque tú eres luz. En medio de toda la oscuridad, en medio del problema, nosotros como iglesia seguimos siendo luz y sazón para este mundo. Que no se te olvide eso, hermano. Nosotros somos la luz y somos la esperanza. Estas personas en su problema, en su situación, perdieron la esperanza de ser salvos. Hoy en día allá afuera, la iglesia es el canal de bendición para la gente, para salvar a la gente. Les predicábamos un día, nosotros tenemos un gran poder para salvar las almas, el poder del Espíritu Santo para testificar de Jesucristo, y nosotros no tenemos que quedarnos callados. Hoy por en día, puede la gente tener temor. ¿Qué van a decir? Les voy a hablar de Jesucristo, les voy a hablar que Jesús sana, les voy a hablar por qué trae la máscara.
Cuando les hemos dicho que no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca. Ciertamente que tenemos que ser prudentes también. Tenemos que ser prudentes porque no sabemos si la gente está delicada de salud. Allí en el trabajo llegó el Señor, mira cómo es el Señor. Él estaba en mi casa y me acordé de uno de los clientes que servimos ahí. Y le hablé por teléfono y dije, ¿cómo estará? Algo está pasando. Pero no me contestó. Después resulta que me hablaron del trabajo y me dijeron, supiste que fulanito está en el hospital y le dieron lo diagnosticaron positivamente del coronavirus, pero está en coma, ya tiene 3 días. Y déjeme decirle, yo a esta persona le he compartido por 10 años. Por 10 años le he hablado y todavía la semana antepasada compartimos una escritura de Isaías. Pero obviamente, como decía nuestro pastor ayer, la arrogancia y la altivez nos hace que sigamos caminando en la ignorancia. Entonces, aún así, yo le dejé un mensaje, después me habló al trabajo, muy débil la persona. Le hace, yo pensé que iba a morir. Dice, yo pensé que iba a morir porque estuve 3 días en coma. Y le volví a hablar y le dije, asegúrate que tú tengas un arrepentimiento genuino si te vas a quedar todavía más días ahí en el hospital, porque no sabemos. Y tengas puestos los ojos en Jesús y poner tu confianza en Él. Escuchas cada historia, mi hermano, que a veces dices, wow, llegó ayer un cliente y me dice, no, Chuy, no sabemos en realidad qué pasa en el hospital. Mira, allá en México, mi prima llevó a su esposo porque tenía un problema de respiración. Y pues eso fue el miércoles. El viernes a mi prima se lo entregaron en una cajita en cenizas. Le digo, ¿cómo está eso? De un día para otro, al siguiente día jueves se murió. Y ni siquiera la esposa se pudo despedir de su esposo porque hoy ya no dejan y tienen un protocolo en México que si alguien muere de coronavirus no tienen que entregar los cuerpos, hay que quemarlos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Gloria a Dios por aquellos que estamos orando para la cobertura de nuestras familias, para que la sangre del Señor nos guarde. No es fácil, mi hermano, y cuando oímos todo eso, es una oportunidad para que nosotros podamos proclamar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se sigue muriendo y se sigue perdiendo. Pablo tenía una gran oportunidad ahí. Al Señor a quien yo sirvo estuvo anoche conmigo. Qué tremendo es eso. Que él tenía una comunicación con el Señor. Y esa confianza y la seguridad y la confidencia que tenía Pablo, que lo que pase, yo tengo que ir a Roma, ya me lo dijo el Señor. Así nosotros tenemos que estar conscientes de lo que el Señor nos dice. Más adelante los querían matar. Muchos de los presos se querían escapar y los soldados querían matarlos. ¿Por qué? De otro modo iban a pagar por su vida. Porque eso era el pago para el soldado romano, si se le escapaba el preso. Pero ellos dijeron, no los mates, no se bajen del barco. Pero el centurión intercedió por Pablo. ¿Por qué los vas a matar? Aún así, escúchame bien, ni la muerte, ni todo lo que estaban haciendo estos soldados impidió el propósito de Dios en la vida de Pablo. Así lo mismo en nosotros, si hay tormenta, tribulación, un problema, nada va a impedir, escúchame bien, el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Él va a lograr su propósito. Tanto que en el siguiente capítulo dice que estaban en Roma, predicando y compartiendo el evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios por Pablo. Esta persona, escuchan bien, 276 personas. ¿Qué responsabilidad tenía Pablo de estas personas? Como entró como un prisionero, terminó como un capitán. Muchas de las veces así la gente nos puede hacer menos, nos puede hacer para un lado, pero al final van a terminar hablándote, pidiéndote un consejo. Y nosotros tenemos que estar listos para dar ese consejo. ¿Qué dice Filipenses 4, 6, 7? Mira qué dice Filipenses aquí rapidito. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Déjame decirte, hermano, la ansiedad no viene de Dios. Dios no se preocupa, Dios no se estresa, y como hijos de Dios nosotros tenemos que asimilar eso. Nuestro pastor nos dijo ayer, tantos años que le he servido al Señor, ¿usted cree que no ha pasado tribulación o pruebas? Tanto la pastora como él. Y nosotros apenas vamos empezando, tenemos como 11, 12 años, ciertamente que hemos pasado pruebas y luchas, pero como dijo el pastor, me agradó lo que dijo ayer, no se mueva, que nada lo mueva del Señor. Aun cuando el enemigo quiera que te distraiga, sabemos nosotros y estamos conscientes que si viene la distracción a nuestras vidas, no vamos a tener paz. ¿A dónde vamos a ir? Por un lado, Pablo estaba tranquilo y en paz, eso representa al cristiano que conoce al Señor. Por otro lado estaba el mundano, que son los presos y la tripulación, que estaban miedosos y paniqueados. Esa es la diferencia, aquellos que conocen al Señor y los que no lo conocen. Y como dije la vez pasada, si tú te estás enfriando y estás sirviéndole al Señor superficialmente, dijo mi hermana, aquel que cree que esté firme, cuide de no caer. Tenemos que afirmarnos, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor vive para siempre. Y si nosotros vencemos toda adversidad, con la ayuda de Dios obviamente, porque no estamos solos. He ahí la diferencia de aquel que conoce al Señor y aquel que no la conoce. Nosotros podemos venir confiados al Señor dándole gracias. Ayúdame, Señor, para no afanarme, para no preocuparme. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos afanar, entra la ansiedad en nuestras vidas. Respondemos mal a los hijos, respondemos mal a la esposa, no nos parece bien en el trabajo. Y damos entrada y cavidad para estar apagados, y la paz no está y no mora en nosotros. Una persona que tiene ansiedad, escuche bien, no puede haber paz en su vida. Tenemos que buscar la paz del Señor. Cuando estaban los discípulos en su cuarto, escuche bien, temerosos y miedosos porque los judíos los querían matar, el Señor atravesó la pared. ¿Y qué les dijo? Lo primero que les dijo, ¿se acuerda? La paz esté con vosotros. Donde está el Señor, allí hay paz. Donde no está el Señor, hay ansiedad, preocupación. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que ser prudentes. Me decía un hermano que va a otra iglesia, me dice, bueno, Chuy, yo no necesito ahorrar, yo no necesito hacer esto, yo no necesito una 401k. Y le digo, mira, no es que nuestro corazón esté en el dinero, no, porque es el Señor que suple nuestras necesidades. Tiene uno que ser prudente para los tiempos malos. Y te puedo citar una escritura acerca de José. Cuando el Señor le dijo, esto va a pasar, va a haber hambre, sé prudente. Y yo le dije al hermano, si tú todo el tiempo, escucha bien esto, si tú todo el tiempo que has empezado a trabajar, si tú hubieras puesto 50, 40 dólares por semana, ya no te voy a decir 100, 200, no, 40 dólares por semana, durante cada un año, en 10 años tú tendrías cerca de 25,000 dólares ahorrados sin pensarlo. ¿Para qué? Porque estás afanado en el dinero, tu corazón está en el... No, ser prudente, tú nunca sabes cuándo vas a necesitar. Y es por eso que como tú fuiste prudente, entonces vienen los tiempos malos, tú estás tranquilo. Pero a veces nosotros nos gusta despilfarrar, al hispano más que nada. Tenemos que ser prudentes en todo. Obviamente, primeramente en la palabra del Señor, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque así como habló el pastor, yo no sé cuánto lo pueden entender, donde el Señor tiene cuidado de nosotros y usa a gente para bendecirnos. Ciertamente que cuando tú más das, el Señor te bendice. Esa es la escritura en Hechos 20:35. ¿Qué hacemos o qué hacer cuando viene la tormenta? En la tormenta, en la lucha, en el problema, es donde el cristiano se fortalece y madura espiritualmente. No cuando nos va bien, no cuando estamos bien. No. Cuando hay una situación difícil en tu vida, es ahí donde el Señor va a mirar cómo estás fortalecido. Es ahí donde el Señor nos quiere fortalecer. Es ahí donde el Señor nos quiere llevar a una madurez. Por eso es necesario que nosotros como cristianos nos fortalezcamos ese hombre interior para poder tener una respuesta a la adversidad. Pablo, tranquilo, el barco se echó a perder, se salvaron los 276 personas y él obedeció la voz del Señor.
Que hoy en día, mi hermano, obedezcamos la voz del Señor. ¿Qué hizo Josafat cuando vino el problema? Se humilló, buscó a un Señor que él conocía, adoró al Señor y Él le dio la victoria. Hoy en día, mi hermano, te doy ese mismo consejo. Si tú estás en ansiedad, en preocupación, estás pasando por una crisis de cualquier índole, busca al Señor, búscalo en su palabra, porque de ahí vendrá tu respuesta. Busca esa relación íntima con el Señor, profundízate. No te quedes sentado en el couch, en el sofá, ahí nomás tranquilo. No duermas, busca del Señor. ¿Por qué? Porque así como vienen estos tiempos, quizás vienen tiempos peores. Que el Señor los bendiga y recuerda que el Señor es de quien viene la paz. Y voy a orar por ti ahí donde estás. Y yo te voy a decir a ti, amigo, si estás escuchando este mensaje, si tú no conoces el amor de Cristo, si no has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Espero que el Señor haya tocado sus corazones. Y si tú no has recibido a tu Señor como tu Señor y Salvador, y si tú no te has arrepentido y has pedido perdón por tu pecado, hoy es el día. El Señor nos ama tanto que Él no quiere que ningún hombre se pierda, más que todos vengamos a un arrepentimiento genuino. El Señor nos ama. Señor, yo te doy gracias por este momento. Oro por mis hermanos, Señor Padre Santo, que están escuchando. Que ellos sepan que la paz viene de ti porque tú has vencido al mundo. Y sabemos que nosotros conocemos al Hijo de Dios. Y sabemos que es más fuerte el que está en nosotros que el que está allá afuera. Bendice a mis hermanos y llénalos de paz, una paz que está sobre todo entendimiento, Padre Santo, Señor. Y que tú encaminas, Señor, nuestro pensamiento y nuestro corazón a la paz de Cristo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Buenos días. Gloria a Dios. ¿Me tardé? No,